RTP. Qué gusto poder entrevistarlo personalmente, doctor. A don Mauricio Alarcón Salvador. El Salvador lo llamaron. Vaya, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Aquí siempre le tiramos piropos a FCD. Yo siempre digo, cuando digo aquí la sociedad civil desorganizada, no hay realmente think tanks, nadie investiga, termino corrigiéndome diciendo, bueno, hay excepciones y entre ellas menciono a FCD. Así que bienvenido, estimado Mauricio, a la mañana en RTP, con esta introducción. Querido César y Jorge, un buen día y pues agradecido y honrado por las palabras viniendo de ustedes. Creo que a pesar de que la situación en este momento de la sociedad civil no es la mejor, estamos con una pasividad enorme. Yo creo que entre la crisis de inseguridad, el miedo a represalias por opinar, aún habemos quienes seguimos al menos estudiando, analizando la situación del país y levantando la voz para dejar un registro histórico sobre la base, creo, de los principios y valores democráticos que idealmente deberíamos compartir todos nosotros. De acuerdo, estimado Mauricio. Jorge, la primera pregunta. Me gustaría empezar comentando un poco las preocupaciones que existen con la tan polémica ley de integridad pública. Tanto, bueno, que reforma varios cuerpos legales, creo que casi eran 20 aproximadamente los cuerpos legales que reforma. ¿Cuáles son las graves preocupaciones o los ámbitos que deberíamos estar más pendientes y tener siempre el ojo puesto en aquello? A ver, Jorge, partamos de un tema que me parece fundamental. No estamos para comprar leyes por su título. Y aunque se ha vendido este nombre muy simple de ley de integridad, al cual es imposible oponerse, creo que todos los ciudadanos estamos a favor de la integridad y de la transparencia, y habiendo no solo el contenido en su versión definitiva, sino la forma en la que fue propuesta, alterada, enmendada y finalmente aprobada, debe llamarnos poderosamente la atención. Estamos hablando de que esto se origina en un proyecto urgente en materia económica, que bajo los principios constitucionales debe cumplir con la unidad de materia. Y yo me pregunto, si estás abordando la integridad en el sistema de contratación pública, ¿hay unidad de materia si metes la emergencia judicial, si metes la imputabilidad de menores de edad, el endurecimiento de penas respecto de ellos, o si metes ya otras cuestiones que pues prácticamente ni vienen al caso, como las del sistema financiero nacional? Yo creo que hay que prestar atención desde el origen mismo de estas cosas para después poder profundizar en las otras preocupaciones que, como tú has mencionado, creo están formando parte del debate hoy en día. Ahora, hay muchas dudas sobre, digamos, el cambio real que se ha generado sobre nuestra normativa, ¿no? Ya empiezan a saltar actores que presentan demandas o recursos ante la Corte Constitucional. El último que he visto ha sido el de las cooperativas, que piden que no se los convierta prácticamente en bancos. Me imagino que veremos una movilización parecida en torno a las leyes que se aprobaron antes, de solidaridad e inteligencia. Quizá no, quizá les dé miedo a algunas personas presentar algún recurso ante la Corte, pero estos cambios para muchos, incluso para los partidarios de gobierno, son cambios abiertamente inconstitucionales. Son intentos de reformar la Constitución sin cambiar su propio texto, ¿ya? Saltándose así el proceso complicado de la reforma parcial y evitando la constituyente. Pero la duda es hasta dónde llega esto, ¿no? Valentina Centeno ha dicho que son leyes para la guerra interna, que podrán ser revisadas o cambiadas cuando la guerra interna se acabe, pero el temor podría ser que no, que hemos inaugurado una nueva práctica de reforma constitucional en el país y que, digamos, abierta la caja de Pandora, las cosas nunca más van a volver a la normalidad en el Ecuador. Y mira, César, mientras no haya personas que activen los canales constitucionales, las normas estarán en vigencia. Podemos decir que son inconstitucionales, podemos opinar respecto de por qué lo son, pero seguirán en vigencia.
Así es que la única institución encargada de poder revisar la norma, ajustarla, no solo, ojo, al contenido constitucional, sino también al de los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, es la Corte. Y mientras ella no reciba pedidos concretos de la ciudadanía, no podrá meterse a decir esto está bien o está mal, y esto puede seguir y esto hay que dar de baja. Así es que probablemente, frente a lo que estamos viviendo, Kelsen se esté retorciendo en la tumba. Y para quienes no son abogados, de las primeras clases que nos dan a nosotros en Derecho, nos enseñan los principios de jerarquía normativa, bajo la práctica de lo que escribió, analizó y durante tantos siglos ha venido estudiándose de parte de Hans Kelsen. Y se dice que hay una norma suprema llamada Constitución, de la cual emanan todas las demás normas, pero acá hemos sido lo suficientemente hábiles, no solo en el último mes, César, y tú lo sabes, sino en los últimos años, para reformar la Constitución mediante resoluciones, reglamentos, decretos ejecutivos y bueno, ahora hasta leyes de urgencia en materia económica, con lo cual pisoteamos una razón de ser de la jerarquía normativa misma, la de respetar los principios y trabajar y desarrollar la normativa sobre la base de ellos. A ver, pero digamos que si alguien va y dice hay que respetar esos principios, porque entiende, yo creo que deberíamos entenderlo todos, que sin reglas claras, pues la vida en sociedad es imposible, pues, ¿no? O sea, si no todos, o sea, si no tenemos una cierta estabilidad sobre la forma en que se cambian las leyes en este país, pues reina la arbitrariedad, y el primero que tenga un poco de más de poder va a cambiarlo todo y se empieza a perder un poquito el punto de la democracia, la oportunidad de desarrollar el país con el tiempo. El tan cacareado plan país nunca va a llegar de esa forma, ¿no? Pero digamos que por eso en la conciencia se siguen activando recursos y la Corte Constitucional va y tumba uno de estos proyectos de ley, o tumba algunos, o tumba los tres. Ya. ¿Qué cree que podría pasar? El temor es que el gobierno se vaya encima de la Corte Constitucional, pero ¿por qué vía? La obvia sería la constituyente, pero el gobierno le está huyendo a la constituyente por lo complicado y demorado. La otra sería desconocer a la Corte, ir por la constituyente, pero irlo de forma, digamos, abreviada, justamente desconociendo lo que la Corte defiende, que es lo que dice la Constitución. ¿Cómo usted cree que se desarrollaría esto? A ver, César, en este país todo es posible. Y ya hemos escuchado a personas que se supone hasta formaron parte de la Corte Constitucional pisotear los principios más elementales y básicos establecidos en la Constitución. Lo que nos queda en claro es que no vivimos en un Estado de derecho, que vivimos en un Estado arbitrario y totalmente subjetivo, en el que cualquier persona con un mínimo de poder, y no me refiero solo al poder político, puede decir qué se tiene que hacer o cómo se tienen que hacer las cosas. Y eso no es bueno, porque la razón de ser de un Estado de derecho es que todos los ciudadanos, sin excepción, estemos sometidos a la norma. La única igualdad posible es la igualdad ante la ley. Que nos den a todos las mismas condiciones para vivir en paz. Pero parece ser que cada vez que se destruye este Estado de Derecho y pasamos a depender de decisiones subjetivas, se siguen generando nuevas y mejores categorías de ciudadanos. A lo que tenemos que apuntar es a que mande la norma, no a que mande un asambleísta, no a que mande un presidente, ni a que mande un juez. La razón de ser de las instituciones va mucho más allá de la mera opinión pública. Así es que esperemos que haya un poco de cordura, bastante madurez política y sobre todo mucha sensatez de la ciudadanía para no aplaudir y avalar algo que tarde o temprano puede terminar yéndose en su contra. Estimado Mauricio, hay algo en lo que me gustaría profundizar, porque siento que se está haciendo recurrente y también me preocupa como ciudadano, que es este hecho de que se están implementando pequeños cambios de manera imprevista, a última hora, sin dar el procedimiento apropiado para hacerlo. Pongo solamente dos casos como ejemplo. Está el tema justo en la ley de integridad pública, que también tuvimos la oportunidad de entrevistar a la señorita Castillo, que en medio de la aprobación o no de la ley decidió incluir 2 artículos más a esa ley, y la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, alzó la mano diciendo está bien, lo acojo, y automáticamente, sin pasar a la comisión ni nada, sino que se incluyó directamente ya en la votación del pleno. Y luego, por otra parte, tenemos, y aquí quizás tú sepas más sobre este asunto que nosotros, pero el caso
que se ha sonado sobre todo el fin de semana, con el tema de la eliminación de paridad de binomios presidenciales, que fueron las reformas aprobadas del Código de la Democracia, que efectivamente, en este caso, al menos lo que menciona Revolución Ciudadana, fue que el texto que ellos aprobaron no contenía esta reforma de la eliminación de paridad de binomios presidenciales, sino que eso fue algo que post aprobación se incluyó de manera mágica, no sé, pero se incluyó en el registro oficial una vez que, cuando ya estuvo el texto. Entonces, ¿qué está pasando realmente con estas situaciones? ¿Por qué no se están siguiendo los procesos y por qué es preocupante no seguir esos procesos? Que el apuro que le da la mayoría a un grupo de gente le está llevando a cometer errores que en la ley de solidaridad fueron ortográficos y de sintaxis, que hoy en este proyecto son errores de fondo que afectan conquistas que, nos guste o no nos guste, algunos grupos de la sociedad han logrado en los últimos años. Mira que es tan simpático lo que se está haciendo, que en lugar de introducir en las reformas al Código de la Democracia, materia específica y especializada, el asunto de la ley seca, lo están incluyendo en la ley de áreas protegidas. La Asamblea está atolondrada y algunos parece que todavía ni siquiera llegan a la etapa del chuchaqui, del triunfo, de esa cuestión de tener 80 o 79 votos y poder aprobar lo que sea. Que pongan los pies sobre la tierra y quienes hoy tienen mayoría, que le demuestren al país que son mejores que esa mayoría que hizo cosas muy parecidas hace 12 años, en el 2013. Creo que hay una gran oportunidad de hacer bien las cosas, que no puede ni debe ser una oportunidad perdida, Jorge. El atolondre no es buen consejero al momento de legislar. Tampoco se trata de simplemente adjudicarse victorias con el hambre de poder ser candidato para las elecciones seccionales de 2027. Creo que los ciudadanos, por eso es que tarde o temprano pisoteamos la credibilidad y la confianza de la Asamblea y le ponemos en las encuestas y en los estudios de opinión con apenas un dígito. Es cuestión de tiempo. Lo cierto es que ojalá quienes dicen representarnos, hoy 151 legisladores, al menos antes de aplastar un botoncito y votar, como dicen los señores de la Revolución Ciudadana, se den el tiempo de leer lo que están votando para que después no sean víctimas de lo mismo que aprobaron. Esta se promociona como una nueva asamblea, Mauricio. Hablemos de los números de esta asamblea que recién empieza. Y ustedes sé que manejan bastante este tema, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando la productividad de la Asamblea en estos últimos periodos y cómo se compara esta en sus primeros meses con los anteriores? Es más de lo mismo, César, y creo que la ciudadanía no necesita siquiera de las cifras del Observatorio Legislativo para darse cuenta que lo que estamos viendo en este periodo, por ejemplo, es exactamente igual a lo que vimos al inicio de ese periodo que se activó después de la mal llamada muerte cruzada. Los mismos proyectos urgentes en materia económica, con una misma mayoría coyuntural que después terminó fracturándose, proyectos urgentes que después fueron observados y objetados, que no necesariamente cumplieron con el tema constitucional. Y si queremos ir más atrás, lo que estamos viendo es más de lo mismo, de lo que hemos visto desde que existe, de nombre por supuesto, la Asamblea Nacional, producto de la Constitución de 2008. El que tú cambies de eslogan y hables de lo nuevo no quiere decir que necesariamente lo sea, pues muchos, escudados en lo nuevo, en lo joven o en lo innovador, terminan siendo simplemente fachadas de las prácticas más decadentes y antiguas que este país ha visto en política. Mauricio, me gustaría también tocar más allá de la forma, que ya lo hablamos en mi anterior pregunta, también hablar del fondo de las reformas del Código de la Democracia. ¿Cuáles son esas reformas y qué piensas sobre lo que se acaba de aprobar? Mira, Jorge, hay que ser muy claros. La ciudadanía en este momento está más enfocada en las leyes urgentes que en teoría van a ayudar a traer algo de calma y de paz al país, que cada vez muestra en sus cifras mayor violencia y mayor contundencia de los grupos de delincuencia organizada contra los ciudadanos. En el Código de la Democracia, particularmente a nosotros, como ustedes conocen, hemos venido trabajando el tema del financiamiento de la política y las reformas que se han aprobado precisamente en este punto hay que verlas no solo en el tenor literal de lo aprobado, sino en el momento coyuntural en el que incluso la propia Asamblea Nacional discute y probablemente
probablemente apruebe un cambio en la Constitución para quitar el financiamiento público a las organizaciones políticas. Si tú apruebas el eliminar el financiamiento público y en el Código de la Democracia prácticamente ahuyentas el financiamiento de la ciudadanía, ampliando las facultades del Consejo Nacional Electoral hasta prácticamente para intervenir tus cuentas sobre pretexto del financiamiento de la política, lo que vas a hacer es matar de inanición a la actividad política, no solo aquellas que no nos gustan o aquellas que están en este momento aprovechando de recursos públicos. Y mira que no se trata de cambiar ciertas disposiciones del Código de la Democracia en la materia, porque las que hay deberían ser suficientes. Lamentablemente, hasta hoy, por ejemplo, nosotros esperamos que tanto la campaña de segunda vuelta de la Revolución Ciudadana como de ADN rindan cuentas de los ingresos y gastos de la segunda vuelta que tuvo lugar este año. Esos informes, al menos hasta que nosotros revisamos hace muy pocos días, no estaban disponibles en el sistema de transparencia en el financiamiento de la política. ¿Se requiere cambiar la norma para que esto sea efectivo? No. Se requiere aplicar lo que ya está, hacer controles efectivos y sancionar de ser el caso. Ahora, si queremos en el minuto que nos queda hablar sobre lo positivo, en buena hora que al menos hayan corregido la proporcionalidad de ciertas sanciones para que no sean desmedidas y que lo que hagan en definitiva es intimidar el involucramiento de los ciudadanos en ciertas actividades políticas. Eso sin duda sí es positivo. Para concluir, estimado Mauricio, en este último minuto que nos queda del programa, ¿qué debemos esperar de la política en lo local, porque se vienen las seccionales en el año 27, con estos últimos cambios al Código de la Democracia? Mira, yo creo que hay que estar muy atentos primero al veto del Ejecutivo. No te olvides que estas reformas, César, aún no están en vigencia. Están esperando ser observadas o sancionadas positivamente por parte del presidente de la República. Obviamente también hay que esperar a ver qué pase con el Código de la Democracia hasta febrero de 2026, un año antes de las elecciones. Mira que incluso, como acabo de mencionar, en una ley que nada tiene que ver en la materia, nos están reformando, y eso creo que sí es positivo, la bendita ley seca. Quién sabe si no terminen también a gritos en el Pleno o a voz en cuello, reformando otras disposiciones en un siguiente proyecto urgente en materia económica. Así es que en este momento no se sabe exactamente cuáles serán las reglas de juego, con lo cual la ciudadanía debe estar muy atenta a lo que será, evidentemente, la previa de las elecciones seccionales de 2027. Así es, así es. Muchas gracias, estimado Mauricio, por habernos acompañado otra vez en la mañana en RTP. Esperamos encontrarnos nuevamente en poco tiempo. Un abrazo. Siempre un gusto, César, Jorge, un abrazo y por supuesto un saludo a la audiencia de RTP. Un buen día. Buen día. RTP.